Aleluya. Bien, quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, ahí como estamos. Algunas veces cuando preparamos un mensaje, deseamos que la gran mayoría lo escuche, pero ya he aprendido a decirle al Señor, voy a preparar lo que tú digas y voy a hacer lo que tú digas. Ya he aprendido a decirle sí al Señor y obedecer, porque algunas veces queremos predicar un mensaje que lo hemos preparado y sabemos que viene del cielo, sabemos que viene de Dios. Una vez me dijo un hermano, me dio un libro de bosquejos, tenía 1200 bosquejos, y yo no sé si indirectamente me decía que no sé predicar, yo no sé, no entiendo. Y me dice, acá vas a encontrar un montón de bosquejos que son buenísimos. Le dije, qué bueno, voy a leerlo cuando tenga tiempo para mi devocional personal, porque para predicar en la iglesia Dios me da el alimento. Amén. Dios tiene que dar. Yo no puedo andar buscando cosas que no es de Dios. Tiene que ser Dios dando una palabra a su pueblo. Amén. Así que en esta noche hay una palabra de Dios para nosotros y el título del mensaje es Dios levanta una generación de conquista. En Jueces capítulo 2 vamos a empezar leyendo la palabra. Quisiera que los niños se queden con los padres nada más. ¿Tienen para merendar? Si tienen algo, quédense. Sí, hay un ratito, entonces ya vuelven para no incomodar también a los padres. Jueces capítulo 2, el libro de Jueces, del versículo 6 del capítulo 2. Lo tenemos, amén. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a Jehová, ira a Jehová. Así quiero compartir primeramente esta porción de la palabra. Una generación que se perdió, una generación que se destruyó, una generación que perdió a causa de la incredulidad y de la desobediencia. Josué hizo bien el trabajo. Josué ya despidió al pueblo. Cuando dice despedir al pueblo, está queriendo decir ya pueden ir a sus casas tranquilos. Eran 10 tribus las que entraron a Canaán. En el río Jordán quedaron 2 tribus, y cuando pasaron el río Jordán fueron 10 tribus las que tendrían que ser distribuidas la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, prometida a ellos. Entonces las dos tribus que quedaron al otro lado del Jordán, que dijeron a Moisés y a Josué, nosotros ya no queremos ir a Canaán, estamos bien acá. Entonces ellos dijeron, vamos a ayudar a nuestros hermanos a conquistar la tierra de Canaán, pero cuando la conquistemos toda, vendremos a nuestros hogares. Y entonces estas 2 tribus ayudaron a las 10 tribus a conquistar todo Canaán.
y cada uno conquistaba un territorio. Caleb conquistó un monte y todos le ayudaban, pero el monte era para Caleb. Y luego Caleb iba a pelear otro lado por todos también. Y todos, esa unidad del pueblo de Israel era tremenda. Y por eso dice Josué, despidió al pueblo y los hijos de Israel habían ido a sus hogares a poseer, porque ninguno estaba todavía en casa en paz. No es que venía al monte de Caleb y ganaba Caleb y ya se quedaba en su casa tranquilo. No, se iba a pelear con sus hermanos hasta que todos tuvieran heredad. Entonces Josué despidió al pueblo y dice, ya no hay más nada que conquistar, ya lo conquistamos todo. Ahora tenemos que guardarnos delante de Dios, y despidió al pueblo. Y resulta de que Josué muere, los ancianos que gobernaban con Josué también mueren, y se levanta una generación que no conocía a Jehová y sus obras. Y el resultado dice que se apartaron de Jehová y sirvieron a los Baales y sirvieron a los dioses. Y la historia se repite y luego empiezan a levantarse jueces para defender al pueblo de Israel, a los cuales tampoco oyeron. Y se repite la historia, la decadencia del pueblo de Israel. Una generación que no supo continuar con la victoria de Josué y con las tremendas victorias que ganaron ellos. No supo continuar. Esa era una generación incrédula, una generación perversa. Es la misma estirpe de la que no entró en la tierra de Canaán. Había una estirpe que no entró en la tierra de Canaán, una generación a la cual Dios dijo, ellos no van a entrar. Era parte de aquellos 10 espías que hicieron caso a los 10 espías. Caleb y Josué eran el número 11 y número 12, por decir de una manera. Y ellos dos conservaron y dijeron, vamos a entrar a la tierra prometida cuando Moisés le mandó. Pero otros 10 dijeron, no, somos como hormigas, como langostas ante los gigantes, nos van a comer, nos van a pisar, no somos nada. Y Josué y Caleb rasgaron su vestido y dijeron, Dios está con nosotros. Pero no le hicieron caso. Dios se enojó, Dios se molestó con ese pueblo. Y dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Estoy hablando de esta historia, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades más grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y atemorizaron el corazón del pueblo, atemorizaron el corazón de más de 600,000 hombres. Y el pueblo no quiso avanzar. 10 espías atemorizaron el corazón del pueblo. Para que una generación conquiste algo, tiene que vencer el temor. Para que una generación conquiste cosas, tiene que vencer el temor. Mi deseo es que nosotros levantemos una generación que conquiste, una generación que pise fuerte. Pero no vamos a poder si es que vivimos en el temor. El temor invade el corazón de las personas y los detiene para la conquista. El temor te dice, no lo vas a lograr. El temor te dice, ¿y si fracasas? El temor te dice, ¿y si no te sale? ¿Qué va a pasar? El temor te detiene para tu progreso espiritual, financiero, matrimonial. Hay gente que no progresa matrimonialmente por temor, porque tiene miedo. Si toma decisiones que ya sabe que son las correctas, pero tiene miedo que va a pasar con esas decisiones. El temor es un arma poderosa del diablo. El reino de las tinieblas se maneja con el temor, y el reino de los cielos de Dios se maneja con la fe. El temor invade la vida de la persona, del creyente. Opera recorriendo el pasado, recorriendo el presente y atemorizando para el futuro. Recorriendo el pasado, recordando pecados, recordando cosas feas, recorriendo el presente y las circunstancias y atemorizando para el futuro. Pero la Biblia nos dice que somos libres y somos perdonados de todo pecado y somos libres, dice Efesios 2:12. No tiene que haber temor.
Algunos todavía cargan con el pecado que cometieron. Y ya están en la iglesia, cristianos y cristianas, y todavía cargan con el pecado que cometieron. Es que yo había, qué sé yo, violado, matado, no sé, ponerle X pecado. Y sí, por eso es que yo no me puedo comprometer tanto con Dios. Porque hay un peso que con la salvación ya estoy tranquilo. El diablo le detiene, le atemoriza con recordarle su pasado. La segunda cosa que este pueblo hizo para no entrar en esa tierra prometida, para no ser merecedor de esa entrada en la tierra prometida, se encuentra en ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Anote eso. Dice 37: también contra mí se airó Jehová por vosotros, dice Moisés, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín a vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno y lo malo, dice: ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar rojo. En pocas palabras, vayan a morir al desierto, porque no van a entrar. La segunda cosa es la falta de servicio y de fidelidad. La falta de servicio y la infidelidad te descalifica para las conquistas de Dios. Acá dice: Caleb era un hombre fiel a Jehová. Dice Josué, el cual te sirve. Sirve a Moisés en ese momento. Y miren cómo Dios estaba mirando el servicio que estaba haciendo Josué. Josué le estaba sirviendo a Moisés con amor y respeto. Y Dios lo estaba mirando, y eso lo calificó para heredar la tierra. No solamente para heredar, sino para ser el sucesor de Moisés. Aquel que no sirve a la persona no puede heredar su bendición. Debemos desarrollar una fe en Dios y una fidelidad y un servicio para conquistar grandes cosas. Hoy en día queremos conquistar, queremos avanzar, queremos conquistar cosas, pero no podemos mantener la fidelidad, el compromiso y el servicio. ¿Por qué? Porque somos una generación golpeada con el express, lo rápido, informaciones rápidas, soluciones rápidas. Todo es express, todo es rápido. Antes, cuando no había el calentador eléctrico, la pava tenía que hervir por 30 minutos. Hoy en día el calentador eléctrico, antes de los 5 minutos ya te tiene el mate. Ya todo es rápido y uno se acostumbra a eso. Viene a lo espiritual y quiere todo rápido. Señor, voy a cerrar mis ojos y en el nombre de Jesús ahí va a estar el auto que necesito. 1, 2, 3, amén. Y eso no funciona así. Eso no es magia. Eso practica el ocultismo, pero no es así en lo real. Nosotros practicamos la verdad de Jesucristo y todo tiene un proceso y un porqué. No acepto yo en mi vida procesos demasiado largos sin saber el porqué. Voy a Dios y le digo: ¿qué pasa conmigo? Esto está pasando, tiene que haber un porqué y para qué. No puedo pasar siempre este proceso. Yo tengo que aprender ese proceso para pasar. ¿Cuántos saben que
que en la escuela hay que rendir y hay que pasar, ¿verdad?, el proceso. Entonces mi hijo menor, que ni siquiera rinde todavía, dice, lo logró, no logró, lo logró, no lo logró. Entonces le pone la profesora ahí, lo logró. Comunica sus necesidades, lo logró. Y así. Entonces Dios nos pone pruebas, nos pone cosas, y cuando dice no lo logró, ¿qué va a pasar? Tenemos que seguir pasando esa prueba. Tenemos que seguir en ese desierto. Para salir de ese desierto, tiene que haber esa nota, lo logró. Lo logró. Saquémoslo del desierto. Esta gente no lo logró. No logró confiar en Dios. No logró mantenerse fiel. No logró servir a Dios con fidelidad. ¿Y qué pasó? Se quedó en el desierto y no halló la tierra prometida. Si no le creemos a Dios, si somos temerosos, nos volvemos inconstantes en todo lo que hacemos, somos pasivos, nos lleva a la desobediencia y a perder nuestra bendición. El pasivo demasiado rápido pierde su bendición, conquista y pierde. ¿Por qué esta generación perdió la bendición? ¿Por qué si vieron el maná del cielo? ¿Por qué si vieron agua de la roca? ¿Por qué si vieron grandes señales, milagros, prodigios, ¿verdad? De todo vieron. Vieron la nube de Jehová. Imagínense el estruendo en el monte. Todo ese temor de Jehová llenó ese lugar porque Jehová hablaba con Moisés. El pueblo le dijo a Moisés, no, habla tú con Jehová y luego comunícanos a nosotros, porque si nos acercamos a eso moriremos. El pueblo vio todo esto y sin embargo fue castigado por Dios y no entró en la tierra prometida, porque no se mantuvo fiel y no pudo ser servidor como Josué. El servidor como Josué siempre será tenido en cuenta para grandes cosas, no por hombres, por Dios. Tal vez Moisés ni sabía que Josué iba a quedar, pero Josué quedó en su reemplazo, porque Dios lo eligió. ¿Por qué esta gente no pudo? Porque estaba acostumbrada a Egipto. Estaba acostumbrada, tenía un corazón acostumbrado al faraón y a toda esa comida y a vivir con las comidas que le daban. Cuando nos acostumbramos al mundo, nos acostumbramos al sistema de Egipto, nos enfría el corazón por Dios, nos enfría el amor por Dios, nos apaga el primer amor. Cuando nos acostumbramos, para que se levante una generación que conquiste realmente, necesitamos la firmeza de Josué, necesitamos la presencia de Dios que estaba con Josué, la perseverancia, el servicio y la fidelidad. 5 cosas que tú y yo necesitamos para grandes conquistas. ¿Cuántos quieren grandes conquistas? Necesitamos la firmeza. ¿Por qué? Josué estuvo firme cuando más de 600,000 personas temieron, tuvieron miedo. Él estuvo firme y dijo, no, Dios nos dio la tierra, rasgó su vestido y dijo, vamos a entrar. Firmeza. ¿Cómo te vas a portar cuando otros critiquen tu fe? ¿Cómo te vas a portar cuando otros te maltraten? Cuando otros vengan y se burlen de nosotros por lo que estemos haciendo. ¿Vamos a tener firmeza o vamos a decir, es cierto lo que decís, bueno, para ir no me voy a ir a la iglesia? Bueno, ¿verdad? No, es cierto, tenés razón. Y nos dejamos manipular, influenciar por cosas que están pasando. ¿Cómo nos paramos con firmeza o no ante las necesidades y adversidades? La presencia de Dios en la vida de Josué. Dice que Moisés salía del tabernáculo y la nube de Dios salía después, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice la palabra. Solo con Moisés habló así. Y dice que Moisés se retiraba del tabernáculo, la nube se retiraba, pero Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. La nube ya se fue, Moisés ya se fue,
Y Josué se quedaba allí. ¿Qué buscaba Josué? Buscaba que él también quería hablar cara a cara con Dios. Él también quería algo personal con Dios. Y a él fue entregado el poder de la fe. Él ya no tuvo la nube, ya no tuvo el fuego, ya no tuvo la vara. Él se le dio la promesa que donde él pisare, entraría. Entonces Dios le dice: vas a mañana pasar el Jordán. ¿Y dónde está la vara para abrir el Jordán? No, cuando tú pongas tu pie en el agua, ahí se abre el Jordán. Josué se le dio el poder de la fe. Era un hombre de fe. Y entonces podemos entender de por qué él proclamó esa palabra cuando batallaban y dijo: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Cuando el sol estaba poniéndose y la luna estaba saliendo, él paró todo por una palabra de fe. Porque él tenía algo diferente. ¿Por qué le dio? Porque tenía la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios. La pregunta es: ¿amamos nosotros la presencia de Dios tanto como Josué? ¿Amamos como para sacrificarnos por la presencia de Dios? ¿Amamos tanto la presencia de Dios que sacrificamos nuestra linda mañana para orar? ¿Amamos tanto la presencia de Dios como para sacrificar una película y no mirarla a la noche porque vamos a dormir tarde si la miramos y no vamos a levantarnos temprano a orar? Amamos a Dios tanto como para sacrificar nuestras cosas y orar por lo menos media hora en el día. ¿Amamos su presencia realmente o solamente venimos a oraciones express diciendo: Señor, guárdame en este día en el nombre de Jesús, amén? Y al mediodía: gracias, Señor, por la comida, amén. Y a la noche: Señor, gracias por este sueño, amén. Esa relación con Dios es de raquíticos, es de pobres, es un mendigo espiritual. La relación que tú y yo tenemos que mantener con la presencia de Dios es estar en la presencia, orar: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres decirme con esta palabra? Señor, bendigo mi casa, mi familia, Padre, ayúdame, Señor. Orar. Estamos desesperados porque hay enfermedades en la familia, porque falta dinero, porque esto, lo otro. ¿Y qué es lo que le decimos a Dios? Señor, tú proveerás, Señor, yo quiero que tú proveas en el nombre de Jesús, amén. Y corremos desesperados a buscar el primer hueco a ver quién nos ayuda. Eso no es confianza, eso no es fe, eso no es relación de hijo con el Padre. La relación del hijo con el padre se nota cuando uno habla con el padre, habla con el papá y empieza a hablar con él. Josué tenía la presencia de Dios. Josué amaba la presencia de Dios. Amamos nosotros la presencia de Dios como para sacrificar 1 o 2 horas y 3 horas los fines de semana, sábado y domingo, para venir a la iglesia. Amamos tanto a Dios como para sacrificar nuestro horario, nuestro tiempo para trabajar al reino de Dios y orar y ir a casas a hacer grupos de crecimiento o participar de ellos. O solamente nos reducimos a un grupo que dice: no, en esa iglesia demasiado yetubue. ¿Por qué? Porque tenés que irte a la iglesia, tenés que irte al grupo y después tenés que irte a la reunión y esto y yetubue te iba. Si quieres una religión, entonces eso no es. La relación con Dios te lleva a una motivación y te lleva a accionar y te lleva a trabajar para Dios en fidelidad y en servicio. Pero si no tenemos la presencia de Dios, no amamos la presencia de Dios, no va a haber firmeza, no va a haber fidelidad. Vamos a hacer cosas porque nos gusta y porque nos pega la gana. De repente a mí me gustó y lo hago ahora. Y de repente ya no te gustó y ahora ya no lo haces. Y de repente mañana te gusta otra cosa y lo haces otra vez. Firmeza, decisión, voluntad para hacerlo, presencia de Dios, perseverancia. Lo que tenía también Josué. ¿Por qué? Josué perseveró hasta el día en que murió. Dice que él ya murió, despidió al pueblo y dice:
yo voy a irme ya a mi casa a descansar, tienen que cuidarse ustedes. Él perseveró. Dice que él se despidió del pueblo y dice: escogeos a quién serviréis, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Otro problema que tenemos nosotros en la casa, otro problemita que tenemos grave con los cristianos y las cristianas: la perseverancia, el servicio en la casa no se practica. Muchas veces nuestros hijos crecen mal, hijos de personas crecen mal en la iglesia, dañados, heridos, dolidos. ¿Saben por qué? Porque hay padres y madres y hermanos y hermanas que se reúnen a tomar tereré o a almorzar juntos y murmuran de los hermanos y de las hermanas. Y el chico que tiene 6 años, el chico que tiene 7 años, escucha eso. Escucha la murmuración contra la hermana fulana. Y después ese chico de 6 años viene a la iglesia con su mamá y le ve abrazado con la hermana fulana, saliendo en la foto. Y el chico de 7 años dice: pero por ella estaba hablando mal el domingo pasado en el almuerzo y ahora está saliendo la foto. ¿Qué está pasando? Dice el chico. Viste que el chico siempre es sincero y siempre de corazón abierto. Y el chico dice: no, ya no le quiero más, yo no quiero más irme ahí. Y si le quiere, dice: te quiero. Entonces crecen mal esa generación. Y si una generación tiene que ser de conquista, tenemos que cuidar qué le enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Mi padre me enseñó fidelidad, servicio, lealtad, y me enseñó respeto a los líderes. Y no me enseñó muy fácil, me enseñó muy mal, muy duro. Y yo no lo entendía hasta que a los 17 años por ahí le perdoné a papá, porque entendí que él hacía lo correcto, en su manera, pero lo correcto. Pero hoy en día nosotros, como esa gallina clueca, salimos a proteger a nuestros hijos. Y los líderes ni el pastor pueden decirle nada a los hijos, porque como gallina clueca salimos a proteger. La pregunta es: ¿los líderes y pastores eso le maldicen a los hijos? ¿Le van a decir cosas feas para sus hijos? ¿Van a aconsejar cosas feas? No. Pero nosotros vivimos en una generación egoísta y ha tratado de proteger tanto y ha maltratado eso. En otros casos ha liberado tanto, y los hijos crecen en total desaveniencia con los padres. Los padres se van a la iglesia y los hijos no. Y entonces el padre dice: no sé, la salvación personal, no se quiere quebrantar, no quiere dolor de cabeza. Y este es el momento de dolor de cabeza. Cuando somos padres, la edad que tenga nuestro hijo, tenemos que procurar. Yo no sé cómo va a ser cuando mis hijos tengan mayor edad, pero lo que sí yo sé qué es lo que yo voy a hacer y voy a intentar hacer, yo ya sé, pero no sé cómo van a reaccionar ellos. Eso ya es otro tema. Pero lo que yo tengo que hacer, lo sé. Tengo que ser exigente, intransigente. A la iglesia no se negocia. No, papá, pero hoy tengo 15 años. No, la iglesia no se negocia. No, papá, pero no, la iglesia no se negocia. Estamos en la iglesia. Nosotros somos primero, servimos a Dios. Como Josué: yo y mi casa servimos a Jehová. Primero Dios, segundo, y ya ni otro. Porque lo otro te va a pervertir nomás, sí o sí. Entonces hay que tener cuidado. Pero he visto una hermosa dama tocando el teclado con nosotros en el grupo de alabanza. Y yo era el que estaba en el grupo de alabanza, dirigía, y le dije: tienes que venir el próximo sábado más temprano, porque suele llegar muy tarde. Y me dice: no, el próximo sábado no voy a venir, ni el próximo sábado tampoco. ¿Y por qué? Y porque tengo que irme yo a un camping con mis compañeras y vamos a estar ahí con el grupo de adolescentes, de jóvenes del colegio.
¿Y cuántos días se quedan? 7 días. Le dije, ¿y tu padre te dio permiso? Sí, papá me dio permiso, sin problema. Y le dije, yo no te lo daría. Le dije, ¿cómo vas a ir ahí? Y le pregunté qué harían, y era puro, solamente farra. Y bueno, le dije, ¿y tu papá te permitió? Sí, papá me permitió. Y hablé con el papá, y el papá me dijo, sí, es joven, tiene que aprovechar la juventud, la iglesia siempre va a estar ahí. Y entonces yo no puedo entrar ahí, cuando hay una mentalidad que no enseña los principios, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes véanse, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Tenemos que obligarles. Lo que hacemos hoy en día, tener acá a los chicos, enseñarles, es parte de enseñarles a que sirvan a Jehová, a que hay un Dios. Pero hay un problema con esta generación muchas veces en el servicio, en la perseverancia y en la presencia de Dios. Está el problema de que muchas veces el chico le tiene a la iglesia o al pastor como el castigo. ¿Sabe que me gusta pastor? ¿Verdad? No te voy a más llevar a la iglesia, si te portas así no te llevo más a la iglesia. Pepe, ahí acá tú no lo dejas a la iglesia, hemos con tu pobre, ¿verdad? Tienes que empezar a amanecer en la iglesia. Si te portas mal, no te vas más conmigo a la iglesia, te vas a quedar acá. Si te portas mal, te voy a llevar a la iglesia y te voy a hacer ayunar y te voy a hacer orar para que Dios te cure. Algo así, pero no de esa manera. Le voy a castigar, me dijo una vez un hermano al integrante del grupo de alabanza, jovencito de 16 años, y le voy a castigar a mi hijo, te aviso que le voy a castigar a mi hijo. ¿En serio que se portó mal? Sí, se portó mal, me desobedeció, se fue al colegio, hizo lo que yo no le dije. Y le voy a castigar, le estoy avisando a Antonio, no le voy a enviar al grupo de alabanza, porque eso pues él ama. Le apasiona tocar en el grupo de alabanza y le voy a quitar eso para que le duela. Y le dije, con todo respeto, Señor, eso es lo peor que le puedes hacer, porque es lo único que le puede mantener y enseñar obediencia, servicio, obediencia, lealtad. Pero vos le estás quitando y le querés quitar eso como castigo. Él va a entender de que eso no es importante para vos, que era importante solamente para él, que solamente a él le gusta. Es como quitarle el play, como quitarle el celular, como quitarle algo que solamente a él le gusta, que a vos no te parece, o a vos no te gusta que él esté en el grupo de alabanza. Sí me gusta que esté, claro que me apasiona que él esté, estoy orgulloso, amigo. Y entonces el mensaje que le vas a dar es que a vos no te gusta, que a él nomás le gusta. Se quedó mirando y me dijo, gracias, no le voy a hacer eso que te dije, vamos a ver otra solución. Porque muchas veces tenemos conceptos equivocados y pasamos mal la antorcha de nuestra generación. La firmeza, servicio, perseverancia y la fidelidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y nuestra familia a ser perseverantes y a ser fieles. Pero muchas veces le enseñamos a nuestra familia a ser mentirosos, a aprovecharse de los demás, a ser doble cara con la gente. Muchas veces le enseñamos a nuestros hijos a manipular, a defenderse con golpes. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Y hoy en día hay que decirlo a boca llena, porque estamos en una sociedad violenta. Lastimosamente nos van a herir y nos van a golpear. Pero nosotros como cristianos tenemos que seguir enseñando principios y valores cristianos, no del mundo. Entonces cuando enseñamos a mentir a nuestro hijo, no, yo cuando le enseñé a mentir a mi hijo, y cuando le dijiste decirle que no estoy, ahí le enseñé a mentir. Y cuando yo le enseñé a mi hijo a portarse con doble cara, yo esas cosas jamás le enseñé a hacer esas cosas. Y cuando él te vio que estabas hablando más del pastor y después te vas y le hablas con buena cara, ahí él se dio cuenta que vos sos doble cara. Y ahí se dio cuenta que es una manera de vivir. Y ahora aplica lo que vos sos. Enseñamos a nuestros hijos malas cosas por nuestras actitudes y no por lo que estamos diciendo. Porque decir podemos todos, hacer es lo que cuesta. Y está el otro papá que se molesta cuando el chico crece en la iglesia.
A mí me ha pasado siempre. Y el chico crece en la iglesia, vamos y salvamos 2 años, 3 años. Y luego el chico dice, papi, con toda la inocencia del mundo, claro, dice, papi, yo quiero ser pastor. Y entonces el papá, en vez de apoyar y decir que bueno, mi hijo, el día de mañana, porque él ve como un modelo al pastor y solo los fines de semana tal vez le ve y ve que se viste bien y que habla bien y bueno, y quiere ser alguien. Y lo primero que dice eso en su inocencia. Y el papá, y celoso, quiere que le admire a él y quiere que su hijo quiera ser como él. Entonces, no, ese no es el Glory, la iglesia del Glory, no, ese tiene que ser profesional. El hijo se queda pasmado. Y dice, no era bueno la iglesia, no era bueno Dios, y ahora vos me estás diciendo que esto es... El padre comete el error por inocencia o tal vez por desconocimiento de no alentarle al hijo a perseguir ese sueño y ese ideal de ser un músico, de ser miembro del grupo de alabanza. No toda la vida va a estar tocando en el grupo de alabanza. Tal vez mientras esté tocando en el grupo de alabanza esté estudiando ingeniería. ¿Y sabe qué? Porque está tocando en el grupo de alabanza, porque está sirviendo en el grupo de alabanza, Dios le prospera en su estudio. Pero hay padres que dicen, no te vayas a meter ahí porque después te van a llamar para práctica, para esto, para lo otro, y vos tenés que estudiar, mi hijo. Tontería de los padres muchas veces. Hay que incentivar a los hijos a servir y a ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestros chicos llegan a la iglesia, tenemos que verle con potencial de líderes. Una vez en una iglesia en particular, había un ujier en particular que tenía la tarea de cubrir afuera. Pero él hacía tan bien su trabajo que al poco tiempo todos los chicos de la escuela dominical ya no querían más venir a la iglesia. Porque él hacía tan bien su trabajo que les retaba a todos. Y con una cara mala. Obviamente los chicos empezaban a ver a los padres y dicen, no, él me reta, yo no quiero, no le haga caso, no le haga, hasta que se formó la comisión de las madres ahí y fueron a hablar con el pastor. Dicen, pastor, este es el problema. El hermano de ese macho viene a hacer su trabajo y le maltrata a los chicos, le maltrata a los jóvenes, le maltrata a las criaturas, y las criaturas ya no están más libres, ya están diciendo, ahí viene el ogro, ahí viene fulano, y entonces eso no es bien, no es bueno. El pastor tuvo que hablar con ese hermano, el hermano se enojó. Dice, no se vaya por delante, le hace trabajo. Hacía su servicio, pero no lo hacía conforme al corazón de Dios, lo hacía conforme a un corazón egoísta. Y eso lastimaba a gente. Cuando nosotros estamos en este lugar, hermano, tenemos que actuar con firmeza, con fidelidad, con servicio, ayudar a nuestra familia a crecer y no hacerlo menguar. Tenemos que ayudarle a nuestra familia a crecer si queremos mantener una generación de conquista. La Biblia dice, como saetas en manos del valiente son los hijos habidos a la juventud. Las saetas son las flechas. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era la flecha, donde se ponía la flecha, y dice que entraban 7 flechas. O sea, una para tirar y 6 flechas. El varón cazador podía tener 7 flechas. Y lo que el salmista transmite es de que como saeta es nuestro hijo. Eso quiere decir, yo veo la carrera de derecho, pero ya no puedo estudiar, pero saco mi aljaba y la tenso en el arco. Mi hijo puede ser un abogado y llega donde yo no llegué. Cuando yo veo un lugar donde yo no pude más y mi hijo puede llegar. Si yo nunca pude salir a un lugar, ya sea del país o lo que sea, para hacer algo, mi hijo puede hacerlo. Y bienaventurados aquellos que hicieron muchas cosas, porque los hijos van a hacer mucho más. Pero tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que soñar de esa manera.
No como aquella persona egoísta, y yo considero avaro también, dice, no, yo tengo 25 terrenos repartidos por todo lado, tengo otro también allá en una casa en la Asunción, una casa en la Pared, tengo por todos lados. Y tú digo, no, ninguno le voy a dar. Yo me hice con la mano, él se tiene casa. Entonces le está diciendo a tu hijo, yo llegué allá hasta el 5.º piso, pero voy a empezar el sótano. Eso no está viendo como aljaba, eso está viendo como competencia. Si lo viera como aljaba, se subiría al 5.º piso y lo lanzaría para que su hijo no solamente tenga 5 pisos, sino que tenga 20. Pero hay avaros que crían mal también la familia. Y en el sentido espiritual también es así. Hay iglesias, hay hermanos que son devotos, fieles al Señor, fieles, pero sus hijos, ninguno quiere servir a Dios. Ni uno. Toda la vida se pasó en la iglesia, pero sus hijos nadie quiere servir a Dios, porque no supo pasar esa generación de conquista. Abre conmigo Josué 24, Josué capítulo 24. Ahí hay un versículo conocido que quiero que lo atesoremos en el corazón. Porque Dios lo que quiere es la bendición de nuestras familias y de nuestras generaciones. Josué 24:15. Josué hablando. Dice allí, yo y mi casa serviremos a Dios. Así dice, ¿verdad? Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no se estaba poniendo enfrente a 2 a 3 personas, ni a 10. Josué se estaba poniendo más o menos delante de 600 o más 1000 personas, diciéndoles a ellos, escogeos. Yo no le tengo miedo a ustedes, yo sé a quién voy a servir. Pero hoy en día carecemos de la firmeza para decirle a un amigo, a un familiar, no puedo, hermano. ¿Por qué? Porque yo sirvo a Dios en la iglesia y tengo que estar el domingo en la iglesia, yo sirvo en la iglesia. No se para con firmeza para defender su servicio a Dios porque tiene miedo que se le burle, que le avergüence, que le diga cosas feas. ¿Y por qué? Porque no tiene firmeza y no tiene fidelidad. Si somos una generación de conquista, tenemos que aprender a ejercitarnos en la fidelidad. Y lo que Dios dice de nosotros es hermoso. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice Dios allí de nosotros, de cada uno de nosotros, en su palabra. Así que, versículo 15, ¿verdad? Del capítulo 2 de Filipenses. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Tú y yo somos especiales para Dios. Dios levantó gente especial, pero tenemos que serle fiel a Dios para ser realmente luminares del mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 también nos dice algo parecido. Nos representa allí a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 en adelante dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él no solamente vino a salvarnos del pecado, Él vino a formar una generación de reyes y de sacerdotes. Pero cuando hemos visto un rey que dice: no, hoy no se me antoja ser rey, hoy voy a ser un pordiosero, hoy no quiero ser rey, voy a salir de mi palacio, demasiado cargado estoy. No, a pesar de todo eso, tiene que estar ahí. Un sacerdote no puede decir: hoy no quiero ser sacerdote, hoy quiero ser alguien común del pueblo, voy a salir a pecar. No, él tiene que ser sacerdote, tiene llamado a ser sacerdote y no puede salir de ahí. Porque si sale, cae en condenación eterna y pierde la credibilidad para todos. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. No es un juego de que hoy estoy como cristiano, mañana estoy como mundano. Mañana voy a ser otra cristiano. Dentro de 8 días voy a ser un buen cristiano otra vez. No, el servicio a Dios, la fidelidad a Dios se tiene que corroborar siempre, todo el tiempo. Cuando da gusto y cuando no da gusto. Cuando venir a la iglesia es un placer porque el combustible sobra, porque la comida estuvo buena al mediodía, porque hay dinero en la casa y porque vinieron mis parientes a visitarme, venimos con alegría. Como también tenemos que venir a agradecer a Dios cuando apenas tenemos para el combustible, cuando no comimos bien y cuando nos retaron y nos gritaron. ¿Acaso Dios se merece el desprecio porque hemos pasado un mal día? ¿Acaso Dios se merece una falta de respeto y una falta de fidelidad y servicio porque hemos perdido un billete, o hemos perdido el trabajo, o hemos perdido algunas cosas en la vida? Dios sigue siendo Dios, así lo reconozcamos o no. Dios sigue recibiendo toda gloria, todo honor y todo poder, a pesar de que no le queremos dar algunas veces. A pesar de que algunas veces queremos solamente que Él nos dé y no queremos darle la gloria a Él. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. ¿Necesitamos de Dios, sí o no? Él quiere vernos bendecidos porque somos sus hijos, porque nos aman. Pero no nos equivoquemos. Él es el que nos da esta oportunidad para ser reyes y sacerdotes. Pero no llegamos a ser reyes y sacerdotes si somos inconstantes, si somos con falta de perseverancia, con falta de fidelidad, con falta de compromiso y servicio, con incredulidades, con temores, con todo aquello. Si tenemos firmeza, perseverancia, si buscamos su presencia, si servimos a Dios con fidelidad, podemos transmitir también a nuestra generación eso. Y si mi generación puede recibir de mi persona, mi generación, mis hijos y mis nietos, pueden recibir de mí la firmeza, la perseverancia, la presencia de Dios, el servicio con fidelidad. Mi generación, mis hijos y mis nietos no solamente van a usar una plataforma para predicar, van a usar todo lo que tengan a mano para predicar y van a ser productivos al 100%. No solamente van a tocar guitarra y cantar, van a hacer muchas cosas más de lo que yo hice. Si yo puedo transmitirles a ellos, pero tengo que tener como meta transmitirle. Y es ahí donde quiero terminar. Tú y yo podemos ser firmes, ser fieles, perseverantes, amar la presencia de Dios, servirle a Dios con fidelidad, pero no enfocarnos en transmitir. Y es ahí donde Josué deja una generación que no conoce a Jehová. Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, y ustedes cojan a quien sirvan. Y el pueblo dice: vamos a servir a Jehová y la sangre sea sobre nosotros, nos servimos. Pero en realidad ellos se apartaron porque no conocían a Jehová.
Tu responsabilidad y mi responsabilidad son nuestros hijos, nuestros nietos. Si podemos transmitir esto, tendremos una generación que se levanta y conquista. Si no podemos nosotros llegar a los sueños que tenemos, nuestros hijos...